bendecimos su vida. Bueno, pues bienvenidos, damos hoy la bienvenida a la audiencia que está en casita y bueno, hoy queremos avisarles, queremos anunciarles que nuestro pastor pues ahorita no va a estar con nosotros ya que tuvo una cirugía. Y bueno, bendecimos su vida, muchos de ustedes ya saben, han estado orando por él y sabemos que va a tener una buena y pronta recuperación. Mis hermanos, yo te pido que nos pongamos de pie, vamos a orar por nuestros diezmos, por nuestras ofrendas y que podamos bendecir nuestras finanzas, nuestra economía en nuestra vida. ¿Sí? Señor Jesús, te damos gracias, precioso Espíritu Santo, porque tú tienes el control, Señor, de nuestra economía, de nuestras finanzas. Bendecimos nuestros diezmos, nuestras ofrendas. La ponemos delante de ti para que seas tú tomando el control de ellas, Señor, para que tú seas supliendo las necesidades de nuestra iglesia y sabemos, Señor, que tú eres nuestro proveedor, que de ti vienen todas las cosas y te doy gracias, Señor, por el trabajo, por la empresa, por los negocios de mis hermanos y que aquel que no tenga, Señor, esta fuente de provisión seas tú, Señor, que envíes, Padre precioso, a sus vidas un trabajo, que tú les des la creatividad para un negocio y que seas tú respaldando sus vidas, Señor, y declarando que no faltará el alimento, que no faltará el calzado, Señor, en los hogares de cada uno de mis hermanos. Bendecimos las manos de aquellos que trabajan, bendecimos, Padre precioso, a esos varones, a esas mujeres, Señor, que están proveyendo su hogar y sé que tú, mi Dios, tendrás el control de sus vidas y que tú eres, Padre, el que abre los cielos a favor de nosotros y de tu iglesia. Te damos gracias, Señor, porque tú no nos dejas, tú no nos desamparas, Señor. Si tú, Padre, tienes cuidado de las aves del cielo, cuánto más no tendrás cuidado de tus hijos. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Mi hermano, me gustaría, ¿qué te parece si oramos por nuestro pastor? Diciéndole que lo amamos, que bendecimos su vida y que sabemos que Dios tendrá el control de su recuperación y esperamos verlo pronto aquí con nosotros, ¿sí? Señor Jesús, ponemos delante de ti nuevamente la vida de nuestro pastor Francisco Cerratos, sabiendo, Señor, que tú permitiste, Señor, esta cirugía para el bienestar de su cuerpo, de su salud. Y Padre, sabemos que Él es un siervo tuyo, sabemos, Padre, que Él anhela estar bien, Señor, para servirte, para hacer tu voluntad en su vida. Y hoy, Padre, declaramos, Señor, que tu mano poderosa estará tocando esa rodilla, esa cirugía que él tuvo, Padre. Él podrá tener una buena rehabilitación, una recuperación para darte honra y gloria, Señor. Y declaramos que él se sentirá bien, que no estará siendo inflamado, que el proceso que él tuvo, Señor, tendrá un buen resultado, Señor, porque tu mano poderosa estuvo, Señor, en ese momento. Gracias, Padre, porque hoy guardamos la vida de nuestro pastor, la de su esposa, la de su familia, sabiendo que tú tienes un plan, un propósito grande para su vida. Y hoy, Señor, sabemos que él es un buen siervo, Señor, y que Él busca, Señor, agradarte a ti, y lo bendecimos, Señor, como nuestro pastor, como ese Padre espiritual, y declaramos, Señor, sobre su vida plenitud en todas las áreas, en el nombre de Jesús, amén. Pues bendecimos la vida de nuestro pastor, le mandamos un saludo, sabemos que nos está viendo, nos está monitoreando, y pues lo bendecimos. Y mi hermano, puedes tomar tu lugar. Le queremos dar la bienvenida a nuestra pastora, ¿sí? ¿Sí? Le damos la bienvenida a nuestra pastora, que es quien nos va a dar la palabra el día de hoy. Primer semilla, y por eso es que hemos manejado este contenido de la semilla de hoy, porque nosotros estamos dando de gracia lo que un día recibimos de gracia. Todos los congregantes de la casa de mi Padre, Ojo de Agua, y que encuentren en ti, Señor, la solución
de todas las cosas que les puedan angustiar, que les puedan sorprender y que puedan confiar en ti plenamente, Señor, con autoridad. Entonces es un llamado, o sea, Él nos llamó. Esta iniciativa no la tomamos nosotros, Él la ha tomado, y cuando Él te llama y tú dices, aquí estoy, entonces dice, ahora mi hijo. Nos llevó aparte a un monte alto. Y esto es algo glorioso, imagínate tú también. Estemos todos o no estemos todos, la obra del Señor tiene que continuar, amén. Y tenemos una iglesia fiel en la que el Señor nos ha sembrado, tenemos una iglesia local donde el Señor nos ha sembrado, así que pues es muy importante que todos tengamos un corazón dispuesto, ¿verdad? Para poder... Buenos días a todos, ahora sí entramos directamente en la transmisión directamente, y aquí iglesia presencial, dense un aplauso por favor, porque ustedes están aquí. Gracias. Les agradecemos mucho que estén aquí, que están dejando de hacer sus cosas por estar aquí en la cita que el Espíritu Santo nos ha dado, ¿verdad? Para estar en este lugar, para estar congregados y que juntos como pueblo podamos ir a más con Dios, ¿sí o no? ¿Verdad? Y bueno, pues ¿qué les parece si le decimos al pastor, pastor, te extrañamos, todos juntos, pastor, te extrañamos, te mandamos un saludo, amor, que Dios te bendiga, sé que nos estás viendo, sé que nos estás cuidando, estamos haciendo las cosas tal y como las instruiste, y ya si no, pues ahí nos dices algo en casa. Ay, que el Señor te dé paz. Y bueno, la prédica de hoy, la verdad que va a estar muy interesante, pero yo les quiero llevar a que ustedes primero pongan su mano en su mente y que hagamos una oración para poder ir hasta donde Dios nos quiere llevar, amén. Entonces pongan su mano en su mente y díganle, Señor, pon tu mano en mi mente, ensánchala, porque quiero entender hasta dónde me quieres llevar. Señor, quiero ser obediente y que la obediencia traiga bendición a mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues esta prédica se llama liderazgo de conquista, ¿sí? La palabra de Dios nos habla que a través de líderes es como muchas veces se conquistan las cosas, ¿sí? Y esta prédica se llama así, liderazgo de conquista. Y tuvimos, les voy a decir algunos, Dios es Dios de pactos. Hoy vamos a estar viendo algunos pactos de dónde estamos introducidos y cuál es esa bendición de la que estamos hoy disfrutando, ¿sí? Es muy importante. ¿Todos saben aquí que Dios es Dios de pactos, sí o no? Amén. Dios es un Dios de pactos. Ahora bien, ¿el pacto lo puedo hacer yo o es únicamente Dios el que puede hacer el pacto? No los escucho. Solo Dios puede hacer los pactos, amén. Nosotros, ¿qué podemos hacer con Dios? Compromisos, ¿sí? Podemos hacer compromisos. Pero nosotros, cuando ya hay un pacto que Dios hizo, lo que a nosotros nos conviene es introducirnos en el pacto, para que el pacto sea el que nos bendiga, para que el pacto sea el que nos cubra. ¿Sí podemos ver eso? Fíjense bien, con Adán Dios hizo un pacto de vida y muerte. Adán tenía la posibilidad de dar vida a sus siguientes generaciones, una vida eterna, y en él estaba la vida o la muerte. Él desobedeció y por tanto, ¿qué vino? La muerte espiritual, ¿sí? El pacto que hizo Dios con Adán fue condicionado ¿a qué? A una obediencia.
Entonces, muchas veces las promesas de Dios van condicionadas a algo. ¿Qué quiere decir? Que nosotros tenemos que hacer la otra parte, ¿sí? Yo les quiero decir qué significa un pacto para que lo podamos entender. Pacto significa un acuerdo, un testamento o un convenio. Muchas veces somos bendecidos a través de que alguien ya hizo un acuerdo con Dios y nosotros solamente somos los bendecidos. ¿Por qué? Porque Dios siempre va a respaldar su pacto. Es decir, en el Antiguo Testamento Dios hizo un pacto con el pueblo de Israel a través de Moisés. Pero en el Nuevo Testamento Dios hizo un pacto con nosotros a través de Jesucristo, ¿sí? Por eso es que es el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. ¿Sí? ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Sí? Es por eso que el pastor en cada prédica o cada que él puede nos instruye en que es imposible que nosotros podamos cumplir los 10 mandamientos. Eso era una ley para el pueblo de Israel. Pero nosotros ahora vivimos bajo el nuevo pacto, bajo la gracia. El Señor Jesucristo ya hizo todo por nosotros y nos ha colocado en una posición de vencedores. ¿Sí estamos en esto? ¿Sí estamos entendiendo? ¿Y no les da gusto saber que son vencedores en Cristo Jesús? ¿Y por qué están tan apagados? Se dice amén, si soy vencedor, amén en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque Dios me ha dado una posición más excelente. Es decir, cuando vemos dos boxeadores que van por un triunfo, un cinturón, y en uno le da una maraquiza al otro, ¿quién es el que gana? El que golpeó al otro, ¿no? El que lo venció, ¿sí o no? Pero ¿quién va a ganar más que el boxeador? Pues la esposa, porque la esposa va a disfrutar de la ganancia del boxeador, de los milloncitos, ¿sí o no? El Canelo, por ejemplo, ¿quién creen que al Canelo le tocó su guamisa? Pero la que va a disfrutar de los millones, ¿quién va a ser? Así somos nosotros, somos la esposa en Cristo Jesús. Él ya fue a la cruz, Él ya dio su vida. ¿Y quiénes somos nosotros los que disfrutamos? La esposa. Nosotros somos los que disfrutamos de esa bendición. Él ya nos colocó en una posición de vencedores sin haber hecho nada, ¿sí? Amén. ¿Lo vamos entendiendo? Ay, gloria a Dios, qué bueno que están despertando. Amén. Fíjense bien, Noé. ¿Qué hizo Noé? Noé fue un hombre justo y Noé fue un líder. Yo les voy a estar nombrando aquí líderes hasta donde lleguemos del que quiero hablar, ¿sale? Noé fue un líder para Dios, un líder que pregonó, por eso dice que él es un hombre de justicia, porque Noé es justo, porque pregonó la salvación y nadie le quiso hacer caso. Él preservó la humanidad con su familia, él hizo todo lo que Dios le encargó. Imagínense ustedes que pasaban 100 años y Noé seguía haciendo el arca. ¿Ustedes creen que no se desesperaba? ¿Ustedes creen que no decía, pero no va a llover o sí va a llover? Él obedeció, simplemente imagínense 100 años preparando el arca, ¿sí o no? A veces te decimos, vamos a tener un desayuno, vamos a estar aquí, vamos a tener un desayuno, y tú dices, ay no, qué flojera un desayuno, que vayan otros, yo no. Imagínense a Noé, teniendo que instruir a sus hijos para armar el arca y para obedecer a Dios, algo que él en su vida había visto. Abraham obedeció para bendecirnos a ti y a mí, porque dice que en Abraham son benditas todas las familias de la tierra. ¿Lo crees? Por su fe, porque él obedeció, y por tanto, por esa obediencia hoy nosotros podemos disfrutar de ser benditas, de que tu familia y mi familia sean benditas sobre la tierra. Amén. Jacob luchó con Dios. Jacob trajo al mundo a 12 hijos, bueno también hijas, pero son las 12 tribus, y de ese hijo él luchó con Dios y Dios le cambió el nombre. Dios le dijo, ahora vas a llamarte Israel. Entonces Jacob fue un líder del cual él luchó con Dios por su bendición, y él trajo a la vida a José, uno de sus pequeños hijos. Y José, ¿qué pasó con José? ¿Alguien recuerda qué pasó con José? José fue bien maltratado, ¿verdad?
solo por andar contando sus sueños, ¿sí o no? Pero Dios tenía un plan para él, del pozo al palacio. Y José fue una persona escogida por Dios para ser un administrador en una nación extranjera. Él levantó a Egipto y salvó a toda su familia, la preservó de la muerte. Y de ahí salen las 12 tribus de Israel. ¿Sí podemos ver eso? Después, ¿quién viene? Moisés. Moisés fue elegido para libertarnos. ¿De qué libertó Moisés al pueblo de Israel? De la esclavitud, de la pobreza y ¿de qué más? Del temor. Porque ellos eran tan fuertemente azotados que en cualquier momento podían morir, ¿sí o no? Había un espíritu de muerte ahí. ¿Y qué hizo Moisés? Siguió la instrucción de Dios. Él fue un líder escogido por Dios para libertar, ¿sí? Y de ahí, ¿quién fue su siguiente sucesor de Moisés? ¿Quién me dice? Josué. Qué padre es el libro de Josué, porque es de mucha bendición. Fíjense bien, Moisés salió con todo un pueblo, vieron los milagros, vieron las plagas, que a ninguno de ellos les tocó la plaga, solamente al pueblo de Egipto, solamente a esa nación. Y viendo todos los milagros del Señor, murmuraban en contra del Señor, murmuraban en contra de Moisés, murmuraban en contra de la autoridad delegada en la tierra por Dios, que era Moisés, porque Dios lo puso, ¿sí o no? Dios es el que delega las autoridades, ¿sí o no? ¿Estamos entendidos en eso? Entonces, Moisés, siendo una autoridad delegada, ¿alguien sabe qué pasó con los que murmuraban contra Moisés? Por ahí veo manos que me hacen así. ¿Pero qué pasó? ¿Qué pasó? Se los tragó la tierra, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque Dios no perdona la rebeldía que va directamente a las autoridades puestas por Dios. Así que hay que estar muy atentos, porque muchas veces tomamos decisiones que nos maldicen y debemos estar siempre obedeciendo a esas autoridades que Dios nos ha delegado para que nosotros podamos crecer y un día podamos estar en lugar de autoridad. ¿Sí lo podemos entender? ¿Sí? Amén. Bueno, Josué, fíjense qué tremendo es esto, porque eran como muchos millones de personas cuando salieron de Egipto y salieron con Moisés, eran muchos millones de personas. Y solo 2 líderes pudieron ser levantados para poder conquistar la tierra prometida. Qué tremendo, ¿no? Porque de muchas personas, muchos murmuraban contra la autoridad de Dios, que era Moisés, pero también muchos no quisieron entender lo que Dios ya les había dado. Cuando Dios te da una promesa, es porque lo va a cumplir. No importa lo que tú veas, Dios lo va a cumplir. Entonces es muy importante que nosotros podamos ver aquí cómo Moisés fue una persona mansa. Dice que no hay otro hombre en la tierra que sea tan manso como Moisés, de tal manera que él escuchaba la voz de Dios y obedecía, no importando lo que el pueblo murmuraba. Su misión de Moisés era llevarlos hasta la tierra prometida, pero él no lo pudo hacer. Pero él levantó 2 líderes, y esos 2 líderes, cuando mandaron a los espías a revisar la tierra de Canaán, los demás llegaron a decir cómo era la tierra, le tuvieron temor. Ellos venían de la esclavitud, venían de temor, con un espíritu de temor, y venían de la escasez. ¿Y qué dice que vieron en la tierra prometida? ¿Qué alguien que diga por ahí? ¿Qué? Gigantes, exactamente. Pero también vieron la producción de la tierra, ¿no se acuerdan? ¿Qué decía? Que había frutos muy grandes, ¿verdad? Es decir, pudieron ver lo que la tierra estaba dando, pero sus ojos los engañaron con los gigantes. ¿Y qué decían de los gigantes? Pues que nos iban a matar, ¿verdad? Que iban a ser ellos como langostas en manos de los gigantes, ¿verdad? Y Dios les dijo, van a ir derrotando a sus enemigos, porque esta tierra yo se las he dado por heredad, ¿sí?
Entonces ya era de ellos, solamente tenían que conquistarla. Pero me voy a detener aquí en Josué, porque Josué, se esforzó para conquistar y desarrollar el plan de Dios para la vida de todo el pueblo. Es decir, Dios puede escoger 1 o 2 líderes o 3 o 4 para poder guiar multitudes, ¿sí? Por eso es que el Señor Jesús, cuando vino a la tierra, cuando estaba desempeñando su ministerio, solo levantó a 12 personas, que significan número de gobierno. Él estableció, él podía, dice que cuando él predicaba había multitudes, ¿sí o no hemos leído? 3,000, 5,000, había multitudes, pero Dios escogió líderes y para que puedan sacarlo a la verdad, todo el evangelio en toda la tierra, y los mandó a que fuesen a predicar, ¿sí o no? Es decir, Dios levanta líderes. ¿Por qué? Porque mediante líderes es que el evangelio se va a llevar a cabo. Con Josué, el Señor le dijo primero que él era el líder y honró a Caleb. ¿Se acuerdan que Caleb era la otra persona que había dicho que ellos podían vencer a los gigantes si era necesario? Dios honra la fe de sus hijos. Tú puedes ver las cosas que están con tus ojos humanos, pero si sabes que tienes a un Dios, que has visto maravillas, que has visto milagros, ni modo que Dios no pueda hacer un milagro en tu vida. ¿Sí o no? Dios puede hacer los milagros en tu vida o nada más los hace en la vida de los demás. Dios puede hacer el milagro en tu vida porque tú lo estás buscando, porque tú estás confiando en Él, ¿sí o no? Vamos a ver qué nos dice Josué 1, para que ustedes me puedan seguir. Y aquí se va a desarrollar la historia de Josué y aquí se va a desarrollar tu historia. Si tú así lo quieres, si tú así lo entiendes. Por eso al principio de la palabra les pedí que oráramos por nuestra mente. Romanos nos dice que sin un cambio de mente o una transformación de mente, no vamos a poder entender los grandes misterios de Dios. Amén. Necesitamos renovar nuestra mente. Y Josué, nos vamos a Josué 1:3 y dice: yo os he entregado, o sea, Josué fue un líder preparado por Moisés, fue de los que nunca murmuró en contra de Moisés, siempre estuvo firme al igual que Caleb, y por supuesto esa fe de Moisés fue traspuesta a Josué y él veía como Moisés veía. Moisés no pudo entrar a la tierra prometida, ¿verdad? Pero Josué era la nueva generación que iba a entrar a conquistar. Él era el conquistador. ¿Por qué? Porque él iba a ser el repartidor de bienes para sus generaciones. ¿No quieren ser repartidor de bienes ustedes? ¿Para sus generaciones? Yo sí, en el nombre de Jesús. Yo quiero ser una repartidora de bienes para mis siguientes generaciones, porque entiendo el plan de conquista. Así que tú necesitas entender el plan de conquista para que tú le puedas heredar a tus siguientes generaciones. Amén. Y no solamente la fe, sino que puedas heredar también tierra y posesiones, en el nombre de Jesús. Amén. Dice Josué 1:3, yo os he entregado, dice, Dios le está hablando ahí, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. ¿Sí? Le está diciendo a Josué, solo recuerda lo que yo he prometido. ¿A cuántos de aquí Dios les ha dado promesas? Amén. ¿Y saben que Dios las va a cumplir? Dios es fiel para cumplirlas. Y es muy importante que nosotros podamos entender que Dios es el que nos lleva a cabo con todas las promesas que Él nos está dando. Dice también en el versículo 5, dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días, ¿de qué? De tu vida. ¿De qué lo está librando Dios? De sus enemigos, amén, de todo mal. Dice también, como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate, ¿qué le dice? Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Amén.
sí sabes que cuando tú recibes al Señor Jesús en tu corazón, Hechos 16:31 dice que entonces serás salvo tú y toda tu casa. Amén. Pero no es por 1, 2, 3 salvación por toda mi casa, sino que Dios te está dando la promesa de que si al menos tú decides correctamente recibir a Jesús en tu corazón, toda tu casa tendrá vida eterna. ¿Eso no te emociona? Amén. ¿Hay alguien en tu casa que aún no ha recibido a Cristo? Siempre tenemos a alguien, ¿verdad?, que no ha recibido a Cristo. Pero que esa palabra sea para ti, que la recibas con gozo, porque es una promesa que Dios te ha dado a ti. Y si Dios te ha dado una promesa, créelo que lo va a cumplir. Amén. Tienes que aprender a creer las promesas que Dios te ha dado. Yo los tengo que llevar esta mañana a que ustedes puedan creer, a que cualquier fortaleza, cualquier cosa que alguien haya sembrado, en que les diga, Dios no va a hacer esto contigo, Dios no creo que contigo pueda funcionar esto, Dios no creo que te ayude, Dios no creo. Yo hoy les digo que yo sí creo que Dios puede hacer todas las cosas en su vida y en su mente. Que toda fortaleza que haya sembrado el mundo en sus mentes se caiga en esta hora en el nombre de Jesús. Amén. Dios necesita líderes con un cambio de mente. Yo no sé si ustedes tengan un cambio de mente, pero Dios necesita líderes con un cambio de mente. ¿Alguien puede haber aquí con un cambio de mente? Amén. Que sean escogidos por Dios para que sean líderes con cambio de mente, no con lo que ven sus ojos, sino por lo que entienden que es Dios, por la grandeza de Dios, por sus promesas y porque sabemos que Él es puntual y que va a hacer todas las cosas por nosotros, porque Él lo ha prometido, ¿sí o no? Amén. Bueno, entonces Dios aquí le dice a Josué, te voy a asegurar éxito, prosperidad y victoria. ¿Y qué le pide a cambio? ¿Qué le pide a cambio en el 6, en el versículo 6? Esfuérzate y sé valiente. ¿Sí o no? Solo le dice eso, no importa lo que veas. Esfuérzate y sé valiente. Pero aquí, como hemos hablado mucho de que no es en nuestras fuerzas las cosas para que no haya confusión, aquí esforzarse en la gracia, les voy a leer lo que es el significado de esforzarse en la gracia. Es algo muy hermoso porque Dios te llama en el espíritu a pelear lo que es tuyo. Dice, esforzarse en la gracia es pelear valerosamente, competir seriamente y trabajar arduamente por aprender verdades divinas. ¿Sí o no? ¿Sí? Fíjense bien, es muy importante que podamos entender esto. Yo les voy a decir por qué. Muchas veces venimos a congregarnos a una iglesia, a veces por primera vez, a veces porque hemos andado de iglesia en iglesia y no nos satisface nada. Pero aquí hay algo muy importante que nosotros debemos comprender. Vimos que solamente 2 líderes, ¿verdad?, estaban formados conforme a la voluntad de Dios, conforme a su corazón, ¿sí o no? Hay gente que quiere hacer su voluntad. Dentro del pueblo de Israel mucha gente murmuraba y decía, ¿a poco solamente Dios habla con Moisés? O sea, como que diciendo, ¿a poco solamente contigo, no? Pero ¿por qué vamos a hacer lo que Moisés dice? O sea, ya no veían la autoridad delegada, sino estaban en una murmuración contra la persona, ¿sí? Y aquí vamos a ver cómo Dios sale por aquel que Dios ha puesto como autoridad. Es muy importante que nosotros podamos entender que si queremos ser líderes, tenemos que dejarnos guiar. Muchas veces llega la gente aquí por primera vez y luego quiere servir, quiere hacerlo en su condición, quiere estar a veces en el discipulado, quiere hacer las cosas como ellos dicen y el pastor les da un consejo, no lo escuchan. El pastor les puede decir, lo vamos a hacer de esta manera, no quieren. ¿Por qué? Porque tengo que ir a una reunión, porque tengo que hacer esto, porque tengo que hacer el otro, porque quieren hacer su voluntad, ¿sí o no? Y para ser grandes líderes, antes de entrar por esa puerta, necesitamos ser como cebollitas, de irnos despejando de todos nuestros argumentos contrarios a la voluntad de Dios.
¿Por qué? Porque si queremos ser líderes tenemos que estar formados conforme al corazón de Dios. Es decir, el Señor Jesús, cuando vino a hacer su ministerio a esta tierra, no vino a hacer su voluntad, vino a hacer la voluntad ¿de quién? Del Padre, es correcto. Él estuvo en total sumisión para que un día pudiera estar en total autoridad. Y ahora dice que Él tiene el dominio de potestades, de dominios y de todo lo que está creado en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Él mostró una sumisión completa para poder estar un día en autoridad. Podemos ver aquí cómo Dios honra la fe de Caleb cuando dice, los podemos destruir. Ah, sí, tú también vas, tú también ve con Josué. Y Caleb era la parejita de Josué. Y Josué conquistó Canaán. ¿Por qué? Porque él ya sabía que había vencido, que ya lo tenía todo preparado, que tenía que esforzarse en ¿cuál es ese esfuerzo? Que en tu intimidad estés buscando siempre a Dios, que estés buscando su dirección, que todo lo que vayas a hacer lo pongas delante de Dios. No somos monedita de oro para caerles bien a todos, pero ¿sabes una cosa? Cuando Dios te da un llamado, lo tomas, te está escogiendo, y cuando tú estás desarrollando ese llamado, Dios te comienza a hablar poderosamente para ir en la dirección que Él ha preparado para ti y para que conquistes para Él, porque lo que vas a hacer es en multitudes. Amén. ¿Lo puedes entender? Él ahora nos ha dado los medios electrónicos, una herramienta más. Y nosotros no hemos cesado. Así nos empiecen a ver 2, así nos vean 5, no importa. Un día el Señor va a hacer que nos puedan ver multitudes, ¿sí o no? ¿Amén? ¿Quién ha revisado la página? ¿Quién ha visto que a veces nos han visto 3,500 personas? Amén, gloria a Cristo, ¿no? A veces nos ven 1,400, a veces 1,800, a veces nos ven 2,000, 2,500, pero Dios es el que está haciendo todas las cosas. Nosotros solo estamos haciendo lo que Dios nos dice que hagamos y de Él va a ser la gloria, ¿sí o no? Amén. Entonces es muy importante que podamos ver el significado de esforzarnos en la gracia, que significa pelear valerosamente. Él ya nos dio las armas, ya nos dio la armadura celestial, la armadura que nos hace vencer a toda obra de tinieblas. Tenemos que estar orando, tenemos que estar buscando agradarle a Dios en todo momento, ¿sí o no? Ahora bien, Moisés y Josué peleaban en el Antiguo Testamento, pero ahora en Cristo Jesús el Señor nos dice que nuestra lucha no es contra ¿qué? Contra carne ni sangre, o contra sangre ni carne, ¿sí o no? Nos descubre, nos quita el velo y nos descubre. No es contra las personas, sino contra poderes de tinieblas, sino contra el reino de tinieblas, ¿verdad? Pero nos ha dado una ancla, y esa ancla es verdadera para nosotros. ¿En qué estamos anclados nosotros ahora en el Nuevo Testamento? En Cristo Jesús. Él es nuestra verdadera ancla. Así que la lucha la tenemos sí con mover espiritual, con poderes de tinieblas, pero la palabra dice que el Señor venció y que están debajo de nuestros pies. Amén. Así que toda obra de tinieblas está debajo de nuestros pies y nosotros somos líderes natos que el Señor nos va a llevar a conquistar cualquier área de nuestra vida, ¿sí o no? Amén. Fíjate bien. Cuando el Señor nos estaba preparando a nosotros como líderes para desempeñar una función de pastores, fuimos tratados. Nuestro corazón tenía que revelar qué era lo primero que había en nuestro corazón. Y fue tratado nuestro corazón, y fue limpiado, y fue dejado lisito como las piedras de río. Muchas veces el Señor te deja que vivas ciertas pruebas porque Él está viendo tu corazón. Él está descubriendo lo que hay en tu corazón porque Él está pensando entregarte en grande. Y cuando el Señor te va a entregar en grande, ¿qué crees? Dice la palabra que al que mucho se le da, mucho se le demanda, ¿sí? Entonces, por eso también dice que en lo poco tenemos que ser fieles, ¿sí o no? El Señor quiere levantar a toda esta iglesia, a todo el ministerio de la casa de mi Padre Ojo de Agua. Amén. Pero ¿qué necesita? Líderes fieles con el Señor,
¿Qué necesita? Cambio de mente. ¿Qué necesita? Gente puntual. ¿Qué necesita? Que le crean. ¿Qué necesita? Que su fe esté hasta ribotota. ¿Sí o no? Hasta ribotota. ¿Qué necesita? Que caminen con seguridad, que su confianza no mengue, que su confianza no baje, porque es muy importante. Podemos ver cómo Josué empezó a conquistar y Dios, si me ayudan con el pizarrón, por favor, a ponerlo aquí en la esquinita. El Señor le dijo a Josué: te voy a dar éxito, prosperidad y victoria sobre tus enemigos, pero tienes que hacer unas cuantas cosas. Y solamente le dijo: tienes que declarar los dichos del Señor. Tienes que meditar en sus dichos, ¿qué dice? De noche y de día. ¿Sí o no? No sabemos eso, ¿verdad? Dice, para guardar, ¿qué? Tu mente y tu corazón, para que en tu corazón estén guardadas mis verdades. Así que somos guardadores de verdades, ¿sí o no? ¿Y qué tiene que ser una persona que guarda verdades? Les voy a decir algo. Cuando tú le cuentas a alguien algo como chisme, ¿sí o no estás haciendo la intención de que lo cuente? ¿Verdad? Y hasta le dices, pero no lo vayas a contar, ¿eh? Entonces, cuando tú le dices a alguien, pero no lo vayas a contar, es seguro que lo va a ir a contar. Y aparte le pone su cosecha, ¿sí o no? Pero aquí Dios nos está hablando de que seamos guardadores de verdades y que nuestra boca esté acostumbrada a declarar las verdades de Dios, pero sin ponerle de nuestra cosecha, ¿sí? Entonces es muy importante que nosotros podamos tener ese cambio de mente. También el Señor nos dice para poner en práctica. ¿Qué tenemos que poner en práctica? Lo que el Señor nos ha llevado a poner en práctica, ¿sí o no? ¿Quiénes son líderes ahorita, en este tiempo? ¿Quiénes son o quiénes se están dejando preparar para líderes? ¿Quiénes son maestras? Ok, ¿quiénes son servidores de ujieres? Están sirviendo. Hay gente que está sirviendo en el audio. Hay gente que está sirviendo en la alabanza. Hay gente que está ayudándonos ahí como Jos y Arte, que son líderes que están llevando a cabo la reunión familiar ahorita por Zoom, ¿verdad? También había una reunión de mujeres, ¿verdad? Que ahorita la líder de mujeres nos pidió un stand-by y entonces yo voy a llevar la reunión de mujeres. Yo les voy a decir una cosa. Cuando Dios nos preparó y nos mostró lo que nos iba a entregar, que es un pastorado, desde luego que tienes que estar bien peladito, porque debes de saber que la voluntad de Dios es la que ahora rige tu vida, no tu voluntad. Cuando buscas ser un líder de conquista, como en este caso, donde Dios te promete éxito, prosperidad y victoria, sí o no las alas te vuelan. ¿No quisieras estar en esa situación de éxito, prosperidad y victoria? Amén. Yo sí, yo por eso hago todo lo que puedo para estar siempre en esa posición de éxito, prosperidad y victoria, ¿sí o no? Y siempre se lo digo a mi mente, éxito, prosperidad y victoria, éxito, prosperidad y victoria, éxito, prosperidad y victoria, ¿sí o no? Es como un trabalenguas cuando dices que cuando alguien dice que del hecho al ¿qué? ¿Qué pasa? Otra vez, ¿cómo dice? Es como cuando dicen del pecho al codo y del codo al pecho, ¿no? O sea, no sé qué digan, pero así también hay un trabalengua, ¿sí o no? Entonces, es muy importante que nosotros podamos darnos cuenta de lo que Dios quiere hacer en nuestra mente para poder disfrutar de esa tierra prometida donde fluye leche y miel, ¿sí o no? ¿Quiénes se saben aquí en esa tierra prometida? Amén. ¿Y los demás todavía están de extranjeros? Otra vez, ¿quiénes están en la tierra prometida? Amén. No hay nadie extranjero con el Señor. Todo aquel que le ha recibido está en la tierra prometida. Ahora bien, yo no sé si has derrotado a todos tus enemigos como en Canaán, pero de eso se trata, que derribes a todos tus enemigos, ¿sí o no? Por ahí sabemos, ¿no? Muchas veces hay espíritu de alcoholismo, ¿sí o no? ¿Es un enemigo o no?
¿quién es el enemigo? ¿El que le entra o el que lo influye? Porque la lucha no es con carne ni sangre, es correcto. Entonces, por ahí también sabemos que hay gente con adicciones, ¿sí o no? A los que les gusta tomar lo prohibido, a los que les gusta mentir, ¿sí o no? Entonces, si estamos en una tierra prometida, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que derribar a nuestros enemigos y Dios ya nos dio la victoria. Solo es saber que tú lo quieras hacer, que tú te des cuenta lo que te está dominando, que tú te des cuenta a dónde te quiere llevar el mundo y que tú puedas decidir honrar a Dios. Ahora bien, te hablaba de los pactos, ¿sí o no? En el libro de Malaquías, el profeta que son 12 profetas menores, en la descripción del libro de la Biblia de Guerra Espiritual, nos habla de que Malaquías nos describe a una deslealtad hacia Dios de todo un pueblo, de los sacerdotes y aún de todos los que gobernaban. Deslealtad. Fíjense bien, los sacerdotes les robaban a Dios de los diezmos y las ofrendas. El pueblo, en lugar de llevar ofrendas santas, llevaban elementos cojos, mancos, tuertos, y les daba lo mismo presentar cualquier ofrenda como si Dios fuera cualquier cosa. Y la deslealtad con Dios nos lleva a que Dios sea parte de nuestra vida. ¿Tú quieres que Dios sea parte de tu vida? No podemos ser desleales con Dios, necesitamos ser leales. Si Dios nos ha dado un llamado, ahí tenemos que estar. Puede ser que yo no le caiga bien a ninguno de ustedes, o a muchos, o a pocos, pero ¿saben qué? Yo lo siento mucho, pero Dios nos puso aquí en esta función y tenemos que desempeñar una función, les caigamos bien o no, ¿sí o no? ¿En sus trabajos todos les caen bien? ¡Qué gachos! Deberían todos caerles bien, ¿no? ¿Sí o no? A veces tenemos cositas con la gente, ¿sí o no? ¿Y a qué nos manda Dios llamar? A tener un cambio de mente, ¿sí o no? ¿Verdad? Entonces es muy importante que nosotros podamos ver todo esto. Y Malaquías, cuando puedan, léalo. Y cuando puedan, lean todo el capítulo 5 de Josué, porque es muy importante. Antes de entrar a la tierra de conquista, Dios le dice a Josué: prepárate cuchillos filosos para circuncidar a todos los que van a entrar a la tierra prometida. Es decir, nadie podría entrar en su propia carne a la tierra prometida. Muchas veces queremos desempeñar un liderazgo en nuestra propia carne, pero Dios nos habla a circuncidar nuestro corazón y a darnos cuenta de lo que podemos vivir cuando nos encontramos bajo un pacto. ¿Sí saben que los que deciden casarse entran bajo un pacto de Dios? ¿Sí? ¿Quiénes lo saben? Amén. Entonces, el pacto, cuando tú entras en ese matrimonio, el pacto es que tú cuides a la persona de tu juventud, que no seas desleal con la persona de tu juventud, ya sea hombre, ya sea mujer. Por eso el pacto, cuando nos casamos, honramos a la persona con la que estamos y nos introducimos bajo el pacto de Dios. ¿Y qué dice cuando entras a un pacto de Dios? A ver, léanme todos juntos. ¿Qué dice Dios a los que entran a ese pacto? El punto 2. El punto 3. Así es. Bien. ¿Quién sabe que Josué entró a un pacto con Dios? ¿Cuál fue el pacto de Josué? Exactamente. Yo y mi casa serviremos a Jehová todos los días de nuestra vida. Amén. Y ese pacto te cubre, ese pacto te bendice, ese pacto te cuida, te da la victoria sobre tus enemigos. Cuando tú decides entrar bajo ese pacto, iglesia, ¿tú quieres entrar bajo ese pacto? El pacto ya existe, el pacto existe y el pacto nos va a cuidar y va a cuidar a tus siguientes generaciones mientras tú tengas la decisión correcta de decirle a Dios con tu boca y con todo tu sentir que tú y tu casa le servirán a Jehová todos los días de su vida. Amén. ¿Sí es importante lo que están entendiendo? Todos trajeron
¿Biblia? ¿Todos trajeron pluma y cuaderno? Levante la mano, ¿quién trae pluma y cuaderno? Ok, pues para que no seamos mala onda con las demás, vamos a compartirles una hojita y que puedan tener con qué escribir, ¿sí? Porque en esta mañana, delante de Dios, delante del Espíritu Santo, yo los quiero llevar a que ustedes puedan disfrutar de esas bendiciones y que puedan hacer un compromiso con Dios. Que si no está tu pareja aquí, que puedas hacerlo por él y con él, para que en ese acuerdo de estar los dos juntos, de estar como familia, podamos decidir servirle a Dios. Iglesia, ¿quieres estar bajo ese pacto? ¿Te vas a dejar enseñar para que puedas ser un líder poderoso? Amén. Un líder que conquista, un líder que vive en victoria, que tengas una prosperidad impresionante, que tengas un trabajo, pero hay que esforzarse, iglesia. No hay que dejar de venir los domingos, hay que estar puntuales, hay que asistir cuando se abran las reuniones. Ahorita estamos todavía en pandemia, pero hay que asistir a las reuniones, hay que dejarse enseñar, hay que hacer la tarea que nos deja el pastor, hay que hacer todas las cosas, porque es muy importante que nosotros, que ya hemos caminado en Cristo Jesús, fíjense bien, cuando el Señor le dijo, vas a ir a tomar Jericó, Jericó ya temblaba por el pueblo de Israel. Cuando ellos, antes de entrar, se sentían langostas el pueblo de Israel y veían gigantes del otro lado, ya había un testimonio de todo lo que habían pasado con las plagas y todo para salir de Egipto. Ya había un testimonio que los amparaba, y los demás, los enemigos, ya tenían temor del pueblo de Dios. Amén. ¿Sí o no? Aquí hemos visto con nuestras oraciones todo lo que hemos vencido en la casa de mi Padre, Ojo de Agua. Amén. Hay un mundo de tinieblas que nos tiene temor, que conoce nuestro testimonio y que conoce hasta dónde vamos a llegar, y que en nosotros no hay límites porque tenemos un Dios y un reino que nos respalda. ¿Sí o no? Amén. Necesitamos hacer ese compromiso con Dios. Ahora bien, iglesia, ¿quién quiere hacer ese compromiso con Dios? Es un acuerdo donde vas a recibir un testamento y donde vas a vivir verdades absolutas de Dios. ¿Sí? Amén. Quiero que escribas, que pongas tu nombre y que escribas el que quiera hacer ese compromiso con Dios, que se va a dejar capacitar como líder. Necesitamos crecer como iglesia y necesitamos ir haciendo muchas cosas en el nombre de Jesús. Necesitamos conquistar a toda esa tierra que el Señor nos ha llamado a conquistar. Amén. Pero antes de decirte esto, en tu llamado, fíjate bien, cuando Dios te ha llamado y tú decides atender el llamado, entras a una posición de escogido. Cuando entras a esa posición de escogido, te voy a decir lo que pasa. Cuando tú delante de Dios eres un líder nato, tienes un corazón de líder, de liderazgo, de servicio, de sumisión ante tus autoridades, de entender el gobierno de Dios y de entender el reino de los cielos, cómo se mueve. Necesito comprender que lo que hoy voy a hacer tiene un peso de gloria. Lo que hoy vamos a hacer aquí tiene un peso de gloria. No crean que lo voy a hacer nada más para que no me vean que me quedé sentado en mi lugar. Tiene un peso de gloria que si no lo llevas a cabo, pues obviamente va a tener consecuencias. ¿Sí estás de acuerdo conmigo? ¿Amén? Porque dice la palabra que si prometes a Dios, más te vale cumplir. Si no, mejor ni te metas en esas áreas. Mejor quédate donde estás, ahí escondidito, no pasa nada. Pero si quieres ir a más con Dios, necesitas ser esa persona comprometida con Dios. Amén. Yo quiero que ustedes puedan disfrutar el pacto a la familia pastoral, el pacto de serviré yo a mi casa, serviré a Dios yo en mi casa, nos ha llevado a muchas cosas, a conquistar muchas áreas.
el entender que somos líderes de conquista nos ha llevado a obtener. Necesitamos ser gente que arrebata. Dice la palabra que los valientes, ¿qué? Nos necesitamos mover en el reino y necesitamos ser valientes, como lo dice aquí nuestro Dios con Josué. Necesitamos ser esforzados y valientes, ¿sí? Entonces, hoy yo los quiero llevar, si me ayudan a poner aquí, mis hermosas, la mesita, por favor. Va a haber una cajita y cuando pasemos a depositar, cuando pongas tu nombre y digas, mi casa y yo serviremos a Jehová todos los días de nuestra vida. Estás haciendo un compromiso con Dios que solamente tú vas a decidir si lo llevas a cabo o si lo rompes. ¿Ok? Es importante que puedas entender que lo que hoy vas a hacer tiene un significado espiritual muy poderoso y que tiene un peso de gloria en el reino. Amén. Padre, yo te pido que en esta hora tus ángeles los estén ministrando, que puedan recibir de tu palabra a cada uno de tus hijos y que tus palabras lleguen hasta sus corazones, a su mente, a su alma y a su espíritu, y que puedan querer ser esa gente que arrebata bendiciones. Señor, sabemos que tú eres un Dios de pactos y que nos vas a llevar a vivir bajo cada pacto establecido en tu palabra con nosotros, tus hijos que vivimos en la gracia de Dios. Amén. Amén. ¿Ya escribieron todos su palabra? ¿Ya escribieron ahí todo su compromiso? En Josué 10:24, no lo vamos a buscar, pero ahí Dios le dice a Josué cómo debe de someter a sus enemigos, y dice que los debe de someter bajo sus pies, con su pie en el cuello, ¿sí? Así es como Dios nos manda a tener a nuestros enemigos. Hay algo que te está gobernando, ponle el pie en el cuello, porque así nos manda Dios. Lean ahí ustedes Josué 10:24, cuando lleguen a su casa, repásenlo, y también vamos a ir a Josué 24:15. Yo les voy a decir una cosa, es muy importante que nuestras oraciones vengan muy acompañadas de un corazón sincero, un corazón dispuesto para con Dios. Y en el 24:26 dice, no, 29, dice, después de estas cosas murió Josué, hijo de Nun. Josué era conocido así como hijo de Nun por su padre, porque la fe de su padre lo llevó también a él a estar en este liderazgo. Pero cuando murió, dice lo siguiente, después de estas cosas murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová. Amén. Yo así quiero que esté escrito en el libro de las memorias de mi vida, de mi esposo, de toda mi familia, que servimos a Jehová todos los días de nuestra vida. No sé si tú quieras lo mismo, que seas conocido por el servicio que tú le brindas a nuestro Dios. Amén. ¿Estás listo? ¿Ya lo escribiste? Levanten su mano, ¿quién lo escribió? Si me ayudan ahí a poner, por favor. Ok, los que ya lo escribieron, vamos a tomar nuestra distancia y vamos a irlo pasando. Esperamos así para acá a mi derecha, esperamos a que todos lo depositen y nos quedamos al frente los que pasaron a depositarlo, por favor, ¿sí? Sabes que Dios es un Dios de pactos, ¿no? Ya podemos pasar a depositarlo a la caja, por favor. Es una decisión y la decisión te va a llevar. El pacto no tiene nada que ver contigo, el pacto ya está establecido. Solo es que tu decisión sea que quieras entrar bajo ese pacto. El pacto ya está hecho, a Dios le dio la gana hacerlo, pues. Pero es tu decisión y mi decisión el vivir bajo la protección de ese pacto. Amén. Qué importante es que puedas
tú discernir hasta dónde quieres llegar con Dios, hasta dónde puede llegar tu liderazgo. Puedes tener un liderazgo de conquista. ¿Y saben una cosa? Yo decido entrar al pacto, he decidido siempre entrar bajo ese pacto que me cuida y que me guarda, como lo dice en el pizarrón. Es un pacto que nos protege, solo por el hecho de decidir que mi casa y yo serviremos todos los días de nuestra vida. Hoy no pudieron estar mis hijos tampoco con nosotros, Ulises y Fali, pero yo declaro, ellos tienen en su casa, al entrar, tienen esa escritura que dice: mi casa y yo serviremos todos los días a nuestro Dios, y ese pacto les cuida y les protege. Y a todos los que han decidido vivir bajo ese pacto, es importante. ¿Ustedes sabían que este pacto nos cuida y nos protege? Amén. Ese pacto de decidir correctamente que mi casa y yo es lo que me va a cuidar y lo que me va a proteger. Amén. Ahora bien, dice el Señor: si me amas, yo seré tu Dios y tú nombre. Si me amas, tú serás mi pueblo y yo seré tu Dios, dice el Señor. Amén. ¿Cuántos amamos a Dios? Amén. ¿Qué les parece si oramos? Y pongan sus manos en señal de entregarle a Dios todo lo que somos y todo lo que tenemos, y decirle al Señor: Señor, en esta hora entiendo el pacto, entiendo, Señor, lo que es para mí y para los míos. Yo decido, Señor, como Josué, entrar a la bendición del pacto y no ser nunca desleal contigo ni con los que me rodean. Señor, que todas mis decisiones tengan un camino correcto, agraden a tus ojos, porque mi casa y yo disfrutaremos de tus cuidados, de tu amor, de tu protección. Viviremos en éxito, en prosperidad y en victoria. Señor, yo me comprometo contigo a esforzarme, a ser valiente, a orar, a derribar toda obra de tinieblas y a ponerle a mi enemigo mi pie en su cuello, Señor. No más escasez en nuestras vidas, no más engaño en nuestras vidas, y el pacto nos guardará y nos cubrirá todos los días de nuestra vida. ¿Podemos entonar este canto? ¿Podemos subirlo? ¿Podemos ponerlo como quieran? Vamos todos a adorar a Dios y a decirle que Él es un Dios de pactos, y entregarle todo lo que somos, y que ustedes puedan caminar disfrutando el vivir bajo ese pacto de Dios. Amén. ¿Prometemos dejarnos enseñar? ¿Van a venir a decirnos cómo hacer las cosas al pastor y a mí? ¿Cómo tenemos que venir? Con un corazón dispuesto, con un corazón sencillo, con un corazón dispuesto a tener grandes conquistas en Dios, sin que podamos vertir nuestra propia voluntad, sino dejar que la voluntad de Dios sea la que nos forme y sea la que nos lleve a conquistar grandes áreas de nuestra vida. Amén. Varones, no sean desleales con sus esposas. Esposas, no sean desleales con sus esposos. Siempre, siempre tratando de vivir bajo ese pacto. Hijos, no sean desleales con sus padres.
Sean leales con sus padres. Sean leales con sus hijos. Vamos a ser leales. Si queremos ser leales con Dios, primero hay que ser leales con la gente que Dios ha puesto en nuestras vidas. Para poder ser leal con Dios, necesitamos tener un cambio de mente. Amén. Vamos a entonar este canto y que Dios obre en nuestras vidas. Amén. Amén. Fíjate bien, iglesia. En Malaquías el Señor nos muestra una cosa a través de la deslealtad de todo un pueblo. El Señor dice, ¿desconfías? Pruébame, dice el Señor, pruébame. Y todo aquel que entra en la bendición del pacto de traer al alfolí todas sus ofrendas y sus diezmos, dice, y nada te faltará. Pruébame, dice el Señor. Si tú decides creerle al Señor y no desperdiciar tu vida haciendo lo que el mundo dice y entregándole tu vida a Dios para que Él te forme y hagas grandes cosas en su nombre, tu nombre va a quedar escrito en el libro de las memorias del Señor. Amén. Y cuando tú ya no estés aquí, el Señor va a decir, mi siervo, Yeshi, mi sierva, Esthercita, mi sierva, Bernardo, mi siervo, Irmita, mi sierva, Ari, mi sierva. Va a decir, mi sierva. Tú eres siervo de Dios, no de nadie más, de Dios. Pero hay que desarrollar el servicio aquí en la tierra. Y cuando el Señor dice, traed aquí los alfolís, te está probando, no tú lo estás probando a Él. Él te está probando saber si tú quieres. Pero Dios nos llama a ser leales. Nos llama a mostrar una identidad correcta de hijos de Dios. Y los hijos de Dios no son desleales, son leales, porque Dios es fiel y porque fiel es su misericordia. Amén. Le agradecemos en esta hora a Dios que nos pueda
abrir nuestra mente, ensanchar nuestra mente y que podamos conquistar grandes áreas de nuestras vidas. Amén. Aun si hay límites en ti, quebranta esos límites con tu boca y que el Señor te pueda llevar aún más allá, a donde tú no has vivido. El Señor, el pacto no tiene nada que ver contigo. Cuando tú te introduces dentro del pacto y caminas conforme a su voluntad, entonces el Señor te va abriendo grandes compuertas de bendición para tu vida y de que tú seas bendición para muchas personas. Amén. Hoy le hablo a todas las personas que no se congregan en este lugar, pero que pertenecen aquí a la casa de mi Padre. Esta es su casa. Aquí es donde hay que ser leales. Aquí es donde hay que dar fruto. Aquí es donde hay que crecer, porque aquí es donde Dios se va a glorificar en nuestras vidas. Aquí Dios te sembró y aquí es donde Dios quiere. Dice la palabra que por sus frutos los conoceréis. Aquí Dios quiere que el mundo de tinieblas te conozca por cuanto eres tú el que desarrolla el poder de Dios en su vida. Amén. Denle un fuerte aplauso a nuestro Rey.